No, no la supresión del sufrimiento, sino un sufrimiento desconocido, el de saber que no volvería. Pero no me había dicho a mí mismo muchas veces que quizá no volvería. Me lo había dicho, en efecto, pero ahora me daba cuenta de que no lo había creído ni un instante. Como tenía necesidad de su presencia, de sus besos para soportar el daño que me hacían mis sospechas, desde Baalbek había tomado la costumbre de estar siempre con ella. Incluso cuando ella había salido, si yo estaba solo, todavía la besaba. Y había seguido haciéndolo desde que ella estaba en Turay. Tenía menos necesidad de su fidelidad que de su vuelta. Y si mi razón podía ponerlo en duda impunemente alguna vez, mi imaginación no dejaba un momento de representármelo. Instintivamente me pasé por una mano por el cuello, por los labios, que veían besados por ella desde que se había ido y no volverían a serlo nunca más. Me pasé la mano por ellos, como mamá me había acariciado cuando murió la abuela diciéndome: pobre pequeño, la abuela que tanto te quería ya no volverá a besarte. Todavía mi vida futura se encontraba arrancada de mi corazón. Mi vida futura, pero ¿no había pensado algunas veces vivirla sin Albertín? Claro que no. Así pues, le había consagrado desde hacía mucho tiempo cada minuto de mi vida hasta mi muerte. Por supuesto. Este futuro indisoluble suyo, yo no había sabido vislumbrarlo, mas ahora que acababa de quitársele los sellos, sentía el lugar que ocupaba en mi corazón abierto. François, que aún no sabía nada, entró en mi cuarto. Furioso le grité: ¿qué pasa? Entonces, a veces hay palabras que, poniendo una realidad distinta en el mismo lugar de la que está junto a nosotros, nos aturden tanto como un vértigo. Me dijo: el señor no tiene por qué estar enfadado, al contrario, se pondrá muy contento. Aquí tiene 2 cartas de Mademoiselle Albertine. Más tarde me di cuenta de que debía de tener la mirada de alguien cuya mente pierde el equilibrio. No fui feliz, siquiera, ni incrédulo. Estaba como quien ve el espacio mismo de su habitación ocupado por un sofá y por una gruta. Como ya no le parece nada real, se cae al suelo. Las 2 cartas de Albertine habían debido de ser escritas poco antes del paseo en que había muerto. La primera decía: amigo mío, le agradezco la prueba de confianza que me da al comunicarme su intención de invitar a Andrea a su casa. Estoy segura de que aceptará con alegría y creo que será una suerte para ella. Dotada como está, sabrá aprovechar la compañía de un hombre como usted y la admirable influencia que usted sabe ejercer sobre una persona. Creo que con ello ha tenido una idea de la que pueden hacer tanto bien para ella como para usted. Por eso, si ella planteara la menor dificultad, cosa que no creo, telegrafíeme. Yo me encargo de convencerla. La segunda estaba fechada un día más tarde. En realidad, había debido de escribirlas a pocos instantes una de otra, tal vez al mismo tiempo, y había antedatado la primera, porque durante todo el tiempo yo había imaginado de manera absurda sus intenciones, que no habían sido sino volver a mi lado, y que alguien que no estuviera interesado en el asunto, un hombre sin imaginación, el negociador de un tratado de paz, el comerciante que analiza una transacción, hubieran juzgado mejor que yo. Solo contenía estas palabras: ¿sería demasiado tarde para volver a su casa? Si todavía no he escrito a André, ¿consentiría en aceptarme de nuevo? Me someteré a su decisión. Le suplico que no tarde en dármela a conocer. Piense con qué impaciencia la guardo. Si es que vuelva, cogería inmediatamente el tren. Suya de todo corazón, Albertín. Para que la muerte de Albertín hubiera podido suprimir mis sufrimientos, el golpe habría debido matarla no solo en Touraine, sino dentro de mí. Ahí nunca había estado más viva. Para entrar en nosotros un ser ha sido obligado a adoptar la forma, a plegarse al marco del tiempo. Como solo se aparece ante nosotros por instantes sucesivos, nunca ha podido dejarnos más que un solo aspecto suyo a la vez, darnos solo una fotografía suya. Gran debilidad sin duda para un ser el consistir en una simple colección de momentos. Gran fuerza también. Depende de la memoria, y la memoria de un momento no está informada de todo lo que ha ocurrido después. Ese momento que registró dura todavía, vive aún, y con él el ser que ahí se perfilaba. Y además ese desmenuzamiento no solo hace vivir a la muerta, la multiplica. Para consolarme, habría debido olvidar no una, sino innumerables Albertín. Cuando hubiera llegado a soportar
el dolor de haber perdido aquella, tendría que volver a empezar con otra, con 100 más. Fue entonces cuando mi vida cambió por completo. Lo que la dulzura había hecho, y no por causa de Albertín, sino paralelamente a ella, cuando estaba solo, era precisamente el perpetuo renacimiento de momentos antiguos al reclamo de momentos idénticos. El ruido de la lluvia me devolvía el olor de las lilas de Combray, la movilidad del sol en el balcón, las palomas de los campos elíseos, el ensordecimiento de los ruidos en el calor matinal, el frescor de las cerezas, el ruido del viento y el retorno de la Pascua, el deseo de Bretaña o de Venecia. Llegaba el verano, los días eran largos, hacía calor. Era el tiempo en que, muy de mañana, alumnos y profesores van a los parques públicos a preparar los últimos exámenes bajo los árboles para recoger la única gota de frescor que deja caer un cielo menos encendido que en el ardor del día, pero ya igual de estérilmente puro. Desde mi cuarto sombrío, con un poder de evocación igual al de otro tiempo, pero que ahora solo me proporcionaba dolor, sentía que fuera en la pesadez del aire, el sol declinante ponía sobre la verticalidad de las casas, de las iglesias, un enlucido de color leonado. Y si, al volver a casa, François desordenaba sin querer los pliegues de los cortinones, yo sofocaba un grito ante el desgarramiento que acababa de provocar en mí aquel rayo de sol antiguo que me hiciera encontrar bella la fachada nueva de Briqueville, Lord Helios, cuando Albertín me había dicho «está restaurada». Sin saber cómo explicarle a François mi suspiro, le decía «ah, tengo sed». Ella salía, volvía a entrar, pero yo apartaba la vista violentamente bajo la descarga dolorosa de uno de los 1000 recuerdos invisibles que en todo momento estallaban a mi alrededor en la sombra. Acababa de ver que François había traído sidra y cerezas. Aquella sidra y aquellas cerezas que un mozo de granja nos había llevado hasta el coche en Balbec, especies bajo las que habría comulgado de la manera más perfecta en otro tiempo con el arcoíris de los comedores oscuros en el ardor del día. Entonces pensé por primera vez en la granja de Les Écorces y me dije que ciertos días en que en Balbec Albertín me decía que no estaba libre, que se veía obligado a salir con su tía, tal vez estaba con una de sus amigas en una granja donde sabía que yo no solía ir y donde, mientras por si acaso yo la esperaba en Marie Antoinette, donde me había dicho «hoy no la hemos visto». Ella empleaba con su amiga las mismas palabras que conmigo cuando salíamos juntos. No se le ocurrirá buscarnos aquí, y así no nos molestará nadie. Le decía a François que echase las cortinas para no seguir viendo aquel rayo de sol, pero continuaba filtrándose, igual de corrosivo en mi memoria. No me gusta, está restaurada, pero mañana iremos a San Martín-le-Betou. Pasado mañana pasado mañana, eso es un futuro de vida común, acaso para siempre, que empieza. Mi corazón se lanza hacia él, pero ya no estaba allí. Albertín había muerto. Pregunté la hora a François, las 6. Por fin, gracias a Dios, iba a desaparecer aquel pesado calor del que en otro tiempo me quejaba con Albertín y que tanto nos gustaba. El día acababa. Pero, ¿qué ganaba yo con ello? Se levantaba el fresco del atardecer. Era el crepúsculo. En mi memoria, al final de un camino que tomábamos juntos para volver, pasada la última aldea, una especie de estación distante, inaccesible para la noche misma en que, siempre juntos, nos detendríamos en Balbec. Juntos entonces, ahora había que pararse en seco ante aquel mismo abismo. Ella estaba muerta. Ya no era suficiente echar las cortinas. Intentaba tapar los ojos y los oídos de mi memoria para no ver de nuevo aquella franja naranjada del crepúsculo, para no oír aquellos invisibles pájaros que se respondían de un árbol a otro a cada lado de mí, que entonces abrazaba con tanta ternura a la que ahora estaba muerta. Trataba de evitar esas sensaciones que dan la humedad de las hojas en el atardecer, el subir y bajar por los caminos a lomos de burro. Pero aquellas sensaciones ya habían vuelto a apoderarse de mí.
llevándome bastante lejos del momento actual para que la idea de que Albertine estaba muerta tuviese todo el retroceso, todo el impulso necesario para golpearme de nuevo. Nunca volvería a entrar en un bosque, nunca volvería a pasear entre árboles, pero las grandes llanuras serían para mí menos crueles. ¿Cuántas veces había cruzado para ir en busca de Albertine? ¿Cuántas de regreso con ella había tomado la gran llanura de Crickeville? Unas veces con un tiempo brumoso en el que la inundación de la niebla nos daba la ilusión de estar rodeado por un lago inmenso, otras en noches límpidas en que el claro de luna, desmaterializando la tierra, haciéndola parecer a dos pasos celestes, como no lo es durante el día, salvo a lo lejos, encerraba los campos, los bosques, con el firmamento al que los había asimilado, en el ágata arborizada de un único azul. François debía de estar feliz por la muerte de Albertine, y hay que hacerle justicia, ya que, por una especie de conveniencia y de tacto, no simulaba tristeza. Pero las leyes no escritas de su antiguo código y su tradición de campesina medieval, que llora como en los cantares de gesta, eran más antiguas que su odio por Albertine e incluso por Eulalie. Por eso, uno de aquellos atardeceres, como yo no ocultaba con suficiente rapidez mi sufrimiento, vio mis lágrimas, ayudada por su instinto de antigua aldeanita, con el que tiempo atrás capturaba y hacía sufrir a los animales, que solo se alegraba estrangulando pollos y cociendo vivas las langostas, y cuando yo estaba enfermo observando, como las heridas que ella misma hubiera infligido a una lechuza, mi mala cara, que luego anunciaba en tono fúnebre y como un presagio de desgracia. Pero su formulario de Combray no le permitía tomar a la ligera las lágrimas, la pena, cosa que consideraba tan funesta como quitarse la franela o comer de mala gana. Oh no, señor, no debe llorar así, le haría daño. Y al querer detener mis lágrimas, parecía tan inquieta como si hubieran sido olas de sangre. Por desgracia, adopté una actitud fría que cortó en seco las efusiones que ella esperaba y que por otra parte quizá hubieran sido sinceras. Tal vez le sucedía con Albertine lo mismo que con Eulalie. Y ahora que mi amiga ya no podía sacar de mí provecho alguno, François había dejado de odiarla. Quiso demostrarme, sin embargo, que se daba perfecta cuenta de que estaba llorando y de que, solo por seguir el funesto ejemplo de los míos, no quería dejarlo ver. No debe llorar, señor, me repitió en un tono ahora más tranquilo y más para demostrarme su clarividencia que para testimoniarme su compasión, y añadió, tenía que ocurrir, la pobre era demasiado feliz, no ha sabido apreciar su felicidad. Qué lento en morir es el día, esas desmesuradas tardes de verano. Un pálido fantasma de la casa de enfrente seguía acuartelando indefinidamente sobre el cielo su persistente blancura. Por fin era de noche en el piso. Yo tropezaba con los muebles de la antecámara, pero en la puerta de la escalera, en medio de la oscuridad que yo creía total, la parte acristalada era translúcida y azul, de un azul de flor, de un azul de ala de insecto, de un azul que me habría parecido bello, de no haber sentido que era el último reflejo, cortante como un acero, golpe supremo que todavía me asestaba en su crueldad infatigable el día. La oscuridad completa acababa sin embargo por llegar, pero entonces bastaba una estrella vista al lado del árbol del patio para recordarme nuestras salidas en coche, después de la cena, rumbo a los bosques de Chantilly, tapizados por el claro de luna. E incluso en las calles llegaba a aislar en el respaldo de un banco a recoger la pureza natural de un rayo de luna en medio de las luces artificiales de París, de un París sobre el que hacía reinar, introduciendo durante un instante para mi imaginación la ciudad en la naturaleza, con el silencio infinito de los campos evocados, el recuerdo doloroso de los paseos que por allí había dado con Albertine. ¿Cuándo acabaría la noche? Pero el primer frescor del alba me estremecía, porque ésta me había traído la dulzura de aquel verano en que de Balbec a Incarville, de Incarville a Balbec, tantas veces nos habíamos acompañado a casa el uno al otro, hasta el amanecer. Solo tenía una esperanza para el futuro,
esperanza mucho más desgarradora que un temor, y era olvidar a Albertine. Sabía que la olvidaría un día, como había olvidado a Gilbert, a Madame de Guermantes, como había olvidado a la abuela, y por ese motivo tan total, apacible como el de los cementerios, con el que nos hemos apartado de los seres que ya no amamos, el castigo más justo y más cruel para nosotros es precisamente el de entrever ese mismo olvido como inevitable frente a las personas que todavía amamos. A decir verdad, sabemos que es un estado no doloroso, un estado de indiferencia, pero al no poder pensar simultáneamente en lo que yo era y en lo que quería y en lo que sería, pensaba con desesperación en todo aquel tejumento de caricias, de besos, de sueños amigos, del que pronto tendría que dejarme despojar para siempre. El impulso de aquellos recuerdos tan tiernos, viniendo a romperse contra la idea de que Albertine estaba muerta, me oprimía con el choque de flujos tan contrario que no podía permanecer inmóvil. Me levantaba, pero de pronto me detenía, consternado. El mismo amanecer que veía inmediatamente después de haberme separado de Albertine, radiante y caliente todavía de sus besos, acababa de insinuar por encima de las cortinas su hoja, ahora siniestra, cuya blancura fría, implacable y compacta, entraba para darme como una puñalada. Pronto iban a empezar los ruidos de la calle, prometiendo leer en la escala cualitativa de sus sonoridades el grado de calor en constante aumento en que resonaría. Mas en ese calor que pocas horas después se empaparía con el olor de las cerezas, lo que yo encontraba como en un remedio que la sustitución de un componente por otro basta para hacer de un euforizante y excitante que era un deprimente. No era ya el deseo de las mujeres, sino la angustia por la marcha de Albertine. Por otra parte, el recuerdo de todos mis deseos estaba tan impregnado de ella y de sufrimiento como el recuerdo de los placeres. Aquella Venecia, en la que había creído que su presencia me resultaría importuna, sin duda porque de manera confusa sentía que allí me sería necesaria, ahora que Albertine ya no estaba, prefería no ir. Albertine me había parecido un obstáculo interpuesto entre yo y todas las cosas porque, para mí, ella era su continente y porque era de ella de quien, como de un vaso, podía recibirlas. Ahora que ese vaso estaba destruido, ya no me sentía con valor para cogerlas. No había ni una sola de las que no me apartase, abatido, prefiriendo no probarlas. De suerte que mi separación de ella no me abría en absoluto el campo de los placeres posible que había creído cerrado para mí por su presencia. Además, el obstáculo que quizá su presencia había sido efectivamente para mí a la hora de viajar, de gozar de la vida, no había hecho sino enmascarar, como siempre ocurre, los demás obstáculos, que reaparecerían intactos ahora que ese había desaparecido, igual que en el pasado cuando alguna visita amable me impedía trabajar. Si al día siguiente me quedaba solo, no por eso trabajaba más. Que una enfermedad, un duelo, un caballo desbocado nos hagan ver la muerte de cerca. Con qué ansia gozaríamos de la vida, de la voluptuosidad, de los países desconocidos de los que vamos a vernos privados. Y una vez pasado el peligro, lo que encontramos es la misma vida sombría en la que nada de todo eso existía para nosotros. Esas noches tan cortas duran poco sin duda. El invierno terminaría volviendo, y entonces ya no tendría que temer el recuerdo de los paseos con ella hasta el alba, sobrevenida demasiado pronto. Pero las primeras heladas no me traerían conservando en su hielo el germen de mis primeros paseos, cuando mandaba a buscar la medianoche y el tiempo me parecía tan largo hasta oír el toque de su campanilla que ahora podría esperar eternamente en vano. ¿No me traerían el germen de mis primeras inquietudes, cuando por 2 veces creí que ella no vendría? En esa época no la veía sino de tarde en tarde, pero hasta esos intervalos que entonces separaban sus visitas, que la hacían surgir al cabo de varias semanas del seno de una vida desconocida que yo no trataba de poseer, me aseguraban la calma, impidiendo a las veridades continuamente interrumpidas de mis celos conglomerarse, formar bloque en mi corazón. Cuanto más tranquilizadores habían podido ser esos intervalos en esa época,
tanto más impregnados de sufrimientos, estaban retrospectivamente desde que había dejado de serme indiferente todo lo desconocido que hubiera podido hacer a lo largo de su duración, y sobre todo ahora que ninguna visita suya había de llegar jamás, de suerte que esas noches de enero en que venía, y que por eso habían sido tan dulces para mí, ahora me soplarían con su áspero cierzo una inquietud que entonces no conocía, trayéndome, pero ahora pernicioso, el primer germen de mi amor. Y pensando que vería empezar de nuevo ese tiempo frío que, desde Gilbert y mis juegos en los campos elíseos, siempre me había parecido tan triste, cuando pensaba que de nuevo volverían noches semejantes a aquella noche de nieve en que, durante toda una parte de la noche, había esperado inútilmente a Albertín, entonces, como un enfermo que se pone, él, en el punto de vista del cuerpo, por su pecho, yo, moralmente, en esos momentos en los que más seguía temiendo por mi pena, por mi corazón, era el retorno de los grandes fríos, y me decía que quizá lo más duro de pasar sería el invierno. Ligado como estaba a todas las estaciones, para que perdiese el recuerdo de Albertín, era preciso que las olvidara todas, a costa luego de volver a empezar a conocerlas, como un viejo aquejado de hemiplegia y que de nuevo aprenda a leer. Habría tenido que renunciar a todo el universo. Solo una verdadera muerte de mí mismo, me decía, sería capaz, pero es imposible, de consolarme de la suya. No pensaba que la muerte del propio yo no es imposible ni extraordinaria. Se consuma sin saberlo nosotros. Llegado el caso, contra nuestra voluntad, todos los días, y yo sufriría por la repetición de toda clase de jornadas que no solo la naturaleza, sino circunstancias ficticias, un orden más convencional, introducen en una estación. Pronto volvería la fecha en que había ido a Baalbek, el otro verano, y en que mi amor, que aún no era inseparable de los celos y que no se inquietaba por lo que Albertín hiciese todo el día, debía sufrir tantas evoluciones antes de convertirse en aquel amor tan diferente, tan peculiar, de los últimos tiempos, que ese año final en que había empezado a cambiar y en que había concluido el destino de Albertín me parecía lleno, diverso, vasto como un siglo. Luego volvería al recuerdo de días más tardíos, pero en años precedentes, los domingos de mal tiempo, en que sin embargo todo el mundo había salido, en el vacío de la tarde, cuando el ruido del viento y de la lluvia me habrían invitado tiempo atrás a quedarme en casa, haciendo de filósofo bajo los tejados, con qué ansiedad vería acercarse la hora en que Albertín, tan poco esperada, había venido a verme, me había acariciado por primera vez, interrumpiéndose por François, que había traído la lámpara. En aquel tiempo 2 veces muerto, en que era Albertín la que tenía curiosidad por mí, en que mi ternura por ella podía legítimamente alimentar tanta esperanza. Incluso en una estación más avanzada, esas noches gloriosas en que los oficios, los internados entreabiertos como capillas, bañados en un polvo dorado, dejan que la calle se corone con esas semidiosas que, charlando no lejos de nosotras con sus iguales, nos dan la fiebre de penetrar en su existencia mitológica. Ya no me recordaban sino la ternura de Albertín que, a mi lado, era un impedimento para acercarme a ellas. Por otra parte, el recuerdo de las horas aún puramente naturales se agregaría forzosamente el paisaje moral que hace de ellas algo único. Cuando más tarde oyese la bocina del cabrero en un primer día de buen tiempo, casi italiano, ese mismo día mezclaría sucesivamente a su luz la ansiedad de saber que Albertín estaba en el Trocadero, tal vez con Lea y las 2 muchachas, después la dulzura familiar y doméstica, casi común, de una esposa que entonces me parecía embarazosa y que François iba a traerme de vuelta. Aquel mensaje telefónico de François que me había transmitido el homenaje obediente de Albertín, volviendo a casa con ella, creí que me enorgullecería. Me había equivocado. Si me había entusiasmado fue porque me había hecho sentir que la que yo amaba era realmente mía, que sólo vivía por mí, e incluso a distancia, sin que yo tuviera necesidad de ocuparme de ella, me consideraba como su esposo y su amo, regresando a una señal mía. Y así, aquel mensaje telefónico
había sido una parcela de dulzura que venía de lejos, emitida desde aquel barrio del Trocadero, donde resultaba que existían para mí fuentes de felicidad, dirigiendo en mi dirección apaciguadoras moléculas, bálsamos calmantes, devolviéndome por fin una libertad de espíritu tan dulce que ya no había tenido, entregándome sin la restricción de una sola inquietud a la música de Wagner, más que esperar la llegada segura de Albertín, sin fiebre, con una total falta de impaciencia en la que no habría sabido reconocer la felicidad. Y esa felicidad de que volviera, de que me obedeciera y me perteneciese, tenía su causa en el amor, no en el orgullo. Ahora me habría importado poco tener a mis órdenes a 50 mujeres regresando a una señal mía, no del Trocadero sino de las Indias. Pero ese día, al sentir que Albertín, mientras yo estaba solo en mi cuarto tocando música, venía dócilmente hacia mí, había respirado, diseminada como una polvareda en el sol, una de esas sustancias que, como otras son saludables para el cuerpo, le hacen bien al alma. Luego, una media hora después, había sido la llegada de Albertín, y luego el paseo con Albertín, llegada y paseo que yo había creído enojosos porque, para mí, iba acompañados de certeza, pero que en virtud de esa certeza misma habían derramado, desde el instante en que François me había telefoneado que la traía, una calma de oro en las horas siguientes. Habrían hecho una especie de segunda jornada muy distinta de la primera, porque tenía un fondo moral completamente distinto, un fondo moral que la convertía en una jornada original, que iba a sumarse a la variedad de las que yo había conocido hasta entonces, y que nunca hubiera podido imaginar. ¿Cómo no podríamos imaginar el reposo de un día de estío si días semejantes no existiesen en la serie de los que hemos vivido? Jornada de la que no podía decir en absoluto que la recordase, porque a esa clase se añadía ahora un sufrimiento que entonces no había sentido. Pero mucho más tarde, cuando volví a atravesar poco a poco, en sentido inverso, los tiempos por los que había pasado antes de amar tanto a Albertín, cuando mi corazón cicatrizado pudo separarse sin dolor de Albertín muerta, entonces, cuando pude recordar por fin sin sufrimiento el día en que Albertín había ido de compras con François en vez de quedarse en el Trocadero, recordé con placer ese día como parte de una estación moral que yo no conociera hasta ese instante. Lo recordé por fin exactamente, sin añadirle ningún sufrimiento, y como se recuerdan, en cambio, ciertos días de estío que nos han parecido demasiado calurosos cuando los hemos vivido y de los que sólo después extraemos en toda su pureza su ley de oro fino y de indestructible azul. De este modo, aquellos pocos años imponían al recuerdo de Albertín, que los volvía tan dolorosos, no sólo los colores sucesivos, las modalidades distintas, la ceniza de sus estaciones o sus horas, de los atardeceres de junio a las noches de inviernos, de los claros de luna sobre el mar al alba, de regreso a casa, de la nieve de París a las hojas muertas de Saint-Cloud, sino también la idea particular que sucesivamente me hacía de Albertín, del aspecto físico bajo el que me la representaba en cada uno de esos momentos, de la mayor o menor frecuencia con que la veía en aquella estación, que resultaba como más dispersa o más compacta, de las ansiedades que su espera había podido causarme, del deseo que por ella tenía en determinado momento, de esperanzas concebidas, luego perdidas. Todo esto modificaba el carácter de mi tristeza retrospectiva, tanto como las impresiones de luz o de perfume asociadas a ella, y completaba cada uno de los años solares que yo había vivido y que sólo con sus primaveras, sus otoños y sus inviernos eran ya tan tristes debido al recuerdo inseparable de Albertín, añadiéndoles una especie de año sentimental en el que las horas no estaban definidas por la posición del sol, sino por la expectativa de una cita, en el que la longitud de los días o de los progresos de la temperatura eran medios por el vuelo de mis esperanzas. El progreso de nuestra intimidad, la transformación progresiva de su cara, los viajes que ella había hecho, la frecuencia y el estilo de las cartas que me había dirigido durante su ausencia, su mayor o menor premura para verme a la vuelta.
Y por último, aquellos cambios de tiempo, aquellos días diferentes, si cada uno de ellos me devolvía una Albertine distinta, no era sólo por la evocación de momentos semejantes. Más se recordará que siempre, antes incluso de que yo amase, cada una había hecho de mí un hombre distinto, con otros deseos porque tenía otras percepciones y que, por haber soñado únicamente con tempestades y acantilados, la víspera, si la luz indiscreta de primavera insinuaba un olor a rosas en la cerca más mal ajustada de mi sueño entreabierto, se despertaba camino de Italia. Incluso en mi amor, el estado tornadizo de mi atmósfera moral, la presión modificada de mis ideas, ¿no habían disminuido acaso determinado día la visibilidad de mi propio amor? ¿No lo habían dilatado otro infinitamente? ¿No lo habían hermoseado tal otro día hasta la sonrisa? Sí, ni contraído tal otro hasta la tormenta. Solo somos por lo que poseemos. No poseemos más que lo que nos es realmente presente. Y cuánto de nuestros recuerdos, de nuestros humores, de nuestras ideas, parten de viajes lejos de nosotros mismos donde los perdemos de vista. Y entonces ya no podemos tomarlos en cuenta en ese total que es nuestro ser. Pero tienen caminos secretos para volver a nosotros. Y ciertas noches en que me había dormido sin echar de menos al Albertine, solo se puede echar de menos lo que se recuerda, encontraba al despertar toda una flota de recuerdos que habían ido a cruzarse dentro de mí en mi conciencia clara y que distinguía de maravilla. Entonces lloraba lo que veía también y que la víspera no era para mí sino nada. El nombre de Albertine, su muerte, habían cambiado de sentido. Sus traiciones habían recobrado de pronto toda su importancia. ¿Cómo había podido parecerme muerta cuando ahora, para pensar en ella, solo tenía a mi disposición las mismas imágenes con las que, cuando estaba viva, volví a ver a una o a otra? Rápida e inclinada sobre la rueda mitológica de su bicicleta, ajustada a los días de lluvia bajo la túnica guerrera de caucho que hacía abombarse sus senos, la cabeza enturbanada y adornada de serpientes, sembraba el terror en las calles de Balbec. Las noches en que habíamos llevado champán a los bosques de Chantepie, con voz provocativa y cambiada, tenía en el rostro aquel calor lívido y solo rojo en los pómulos que, por distinguir mal en la oscuridad del coche, acercaba yo al claro de luna para verla mejor, y que ahora trataba de recordarme en vano, de volver a ver en una oscuridad que ya no acabaría. Pequeña estatuilla en el paseo hacia la isla, sereno semblante fuerte de grano grueso junto a la pianola. Era así, sucesivamente lluviosa y rápida, provocativa y diáfana, inmóvil y risueña, ángel de la música. Por eso, cada una estaba unida a un momento, en cuya fecha volví a encontrarme situado cuando la veía de nuevo, y esos momentos del pasado no son inmóviles, conservan en nuestra memoria el impulso que los arrastraba hacia el futuro, hacia un futuro vuelto a su vez pesado, arrastrándonos a nosotros mismos. Nunca había acariciado a la Albertine encauchutada de los días de lluvia. Quería pedirle que se quitase aquella armadura. Eso sería conocer con ella el amor de los campos, la fraternidad del viaje. Pero ya no era posible, estaba muerta. Tampoco nunca, por miedo a depravarla, había aparentado comprender las noches en que parecía ofrecerme placeres que, de otro modo, quizá no hubiera pedido a otros y que ahora excitaban en mí un deseo furioso. No los habría experimentado iguales con otra, pero a la que me los habría dado, podía recorrer el mundo sin encontrarla, porque Albertine había muerto. Parecía como si tuviese que elegir entre dos hechos, decir cuál era el verdadero. Hasta tal punto, el de la muerte de Albertine, que me había venido de una realidad para mí desconocida, su vida en Touraine, estaba en contradicción con todos mis pensamientos relativos a ella, con mis deseos y mis lamentos, con mis enternecimientos, mi furor y mis celos.
Semejante riqueza de recuerdos prestados por el repertorio de su vida, semejante profusión de sentimientos que evocaban, que implicaban su vida, parecían hacer increíble que Albertine estuviese muerta. Semejante profusión de sentimientos porque mi memoria, al conservar mi ternura, le dejaba toda su variedad. No solo Albertine no era más que una sucesión de momentos, también lo era yo. Mi amor por ella no había sido simple. A la curiosidad por lo desconocido se había sumado un deseo sensual, y a un sentimiento de una dulzura casi familiar, tan pronto la indiferencia como unos celos furiosos. Yo no era un solo hombre, sino el desfile de un ejército compuesto en el que había, según los momentos, apasionados, indiferentes, celosos. De los celosos, ninguno tenía celos de la misma mujer, y de ahí sin duda habría de venir un día la curación que yo no desearía. En una multitud, los elementos pueden, uno por uno, sin que nadie se dé cuenta, ser reemplazados por otros, que otros a su vez eliminan o refuerzan, hasta el punto de que al final se ha producido un cambio que no podría concebirse si solo fuéramos uno. La complejidad de mi amor, de mi persona, multiplicaba, diversificaba mis sufrimientos. Sin embargo, siempre podían reunirse en uno de los dos grupos cuya alternancia había constituido toda la vida de mi amor por Albertine, alternativamente entregado a la confianza y a la sospecha celosa. Y me costaba pensar que Albertine, tan viva en mí, llevando como yo hacía el doble arnés del presente y del pasado, estaba muerta. También podía ser contradictorio que esa sospecha de faltas de las que Albertine, hoy despojada de la carne de las que las había gozado, del alma que había podido desearlas, no era ya capaz ni responsable. Excitase en mí un sufrimiento semejante que me habría limitado a bendecir de haber podido ver en ello la prenda de la realidad moral de una persona materialmente inexistente, en lugar de reflejo destinado a extinguirse por sí mismo de impresiones que ella me causara en otro tiempo. Una mujer que ya no podía sentir placeres con otros no habría debido seguir excitando mis celos, con solo que mi ternura hubiera podido salir a la luz. Mas esto era precisamente lo que resultaba imposible, porque los celos no podían encontrar su propio objeto, Albertine, más que en unos recuerdos en los que estaba viva. Desde el momento en que me bastaba pensar en ella para resucitarla, sus traiciones nunca podían ser las de una muerta, y al instante en que las había cometido se volvía el instante actual, no solo para Albertine, sino para aquel de mi yo súbitamente evocado que la contemplaba. De este modo, ningún anacronismo podía separar nunca a la pareja indisoluble en que a cada nueva culpable se emparejaba acto seguido un celoso lamentable y siempre contemporáneo. La había tenido los últimos meses encerrada en mi casa. Pero ahora, en mi imaginación, Albertine era libre. Hacía mal uso de esa libertad. Se prostituía con otras. Antes pensaba sin cesar en el porvenir incierto que se desplegaba ante nosotros. Trataba de leer en él. Y lo que ahora estaba delante de mí, como un doble del porvenir, tan preocupante como un porvenir, puesto que era tan incierto, tan difícil de descifrar, tan misterioso, más cruel aún porque yo no tenía, como para el porvenir, la posibilidad o la ilusión de influir sobre él, y también porque se prolongaría tanto como mi propia vida sin que estuviese allí mi compañera para calmar los sufrimientos que me causaba. Ya no era el porvenir de Albertine, era su pasado. Su pasado está mal dicho, porque para los celos no hay ni pasado ni futuro, y lo que imaginan es siempre el presente. Los cambios de las atmósferas provocan otros en el hombre interior, despiertan unos yo olvidados. Contrarian el adormecimiento de la costumbre, vuelven a dar fuerza a ciertos recuerdos, a ciertos sufrimientos.
Cuánto más todavía para mí si este tiempo nuevo que hacía me recordaba aquel otro en que Albertín, en Baalbek, había ido bajo la amenazadora lluvia a dar, Dios sabe por qué, grandes paseos bajo el ajustado maillot de su caucho. Si hubiera estado viva, hoy sin duda, con ese tiempo tan parecido, se iría a Turain para hacer una excursión análoga. Dado que ella ya no podía, yo no habría debido sufrir por esa idea, pero, como en los mutilados, el menor cambio de tiempo renovaba mis dolores en el miembro que ya no existía. De repente era un recuerdo que no había vuelto a ver desde hacía mucho, porque había quedado disuelto en la fluida e invisible extensión de mi memoria que se cristalizaba. Por ejemplo, hacía varios años, una vez que se hablaba de su albornoz de baño, Albertín se había ruborizado. Yo en esa época no tenía celos de ella, pero más tarde había querido preguntarle si podía recordar aquella conversación y decirme por qué se había ruborizado. Me había preocupado tanto más cuanto que me habían dicho que las dos muchachas amigas de Lea frecuentaban aquel establecimiento balneario del hotel, y eso se decía no solo para ducharse. Pero por miedo a enfadar a Albertín, o en espera de una época más propicia, siempre había aplazado hablarle de aquello. Luego no había vuelto a acordarme, y de improviso, poco después de la muerte de Albertín, percibí ese recuerdo, teñido de ese carácter irritante y solemne, a la vez que tienen los enigmas dejados para siempre insolubles por la muerte del único ser que hubiera podido esclarecerlos. ¿No podía al menos tratar de saber si Albertín había hecho mal alguna vez, o simplemente había parecido sospechosa en aquel establecimiento de duchas? Enviando a alguien a Baalbek, quizá lo conseguiría. Viva ella, es probable que yo no hubiera podido saber nada, pero las lenguas se sueltan extrañamente y cuentan con facilidad una falta cuando ya no hay que temer el rencor de la culpable. Como la constitución de la imaginación, que se ha quedado rudimentaria, simplista, por no haber pasado por las innumerables transformaciones que intervienen en los modelos primitivos de las invenciones humanas, apenas reconocibles, se trate del barómetro, del dirigible, del teléfono, etc., en sus perfeccionamientos ulteriores, solo nos permiten ver poquísimas cosas a la vez. Aquel recuerdo del establecimiento de duchas ocupaba todo el campo de mi visión interior. A veces, en las oscuras calles del sueño, tropezaba con una de esas pesadillas que no son particularmente graves por una primera razón, y es que la tristeza que origina apenas se prolonga, una vez despierto, mucho más de una hora, como esos malestares ocasionados por una manera artificial de dormir, pero también por otra razón, y es que solo se tienen rarísimas veces, apenas cada 2 o 3 años. No es seguro siquiera que ya las hayamos tenido, y que no posean en cambio ese carácter de cosas vistas por primera vez que proyecta sobre ella una ilusión, una subdivisión, porque hablar de desdoblamiento no sería suficiente. Indudablemente, ya que tenía dudas sobre la vida, sobre la muerte de Albertín, hacía mucho que hubiera debido emprender algunas averiguaciones, pero el mismo cansancio, la misma cobardía me habían hecho someterme a Albertín cuando estaba presente, me impedían tomar cualquier iniciativa desde que ya no la veía. Y sin embargo, de la debilidad arrastrada durante años surge a veces un relámpago de energía. Me decidí a esa investigación, cuando más o menos muy parcial. Si hubiera dicho que no había habido nada más en toda la vida de Albertín, me preguntaba a quién podría mandar a Baalbek para intentar una averiguación sobre el terreno. Aimé me pareció una buena lección. Además de que conocía admirablemente los lugares, pertenecía a esa categoría de gente del pueblo atenta a su propio interés, fiel a los que sirven, indiferente a toda especie de moral, y de los que, pues si les pagamos bien, en su obediencia a nuestra voluntad eliminan todos los obstáculos de una manera u otra, mostrándose tan incapaces de indiscreción, de blandura o de falta de probidad,
como desprovistos de escrúpulos, decimos, son buena gente. En estos podemos tener una confianza absoluta. Cuando Aimé hubo partido, pensé que habría sido mucho mejor que lo que él iba a tratar de averiguar pudiera yo preguntárselo ahora a la propia Albertine. Y enseguida la idea de esta pregunta que habría querido, que me parecía que estaba a punto de hacerle, habiendo traído a Albertine a mi lado, no gracias a un esfuerzo de resurrección, sino como por el azar de uno de esos encuentros que, como ocurre en las fotografías que no están posadas, en las instantáneas, siempre dejan más viva a la persona, al mismo tiempo que imaginaba nuestra conversación, sentía su imposibilidad. Acababa de abordar desde un nuevo enfoque esa idea de que Albertine estaba muerta. Albertine, que me inspiraba esa ternura que se tiene por los ausentes, cuya vista no viene a rectificar la imagen embellecida, inspirando también la tristeza de que esa ausencia fuese eterna y de que la pobre pequeña se viese privada para siempre de la dulzura de la vida. Y acto seguido, con un desplazamiento brusco de la tortura de los celos, pasaba a la desesperación por la separación. Lo que ahora llenaba mi corazón era, en lugar de odiosas sospechas, el recuerdo enternecido de las horas de confiada ternura pasadas con la hermana que su muerte me había hecho realmente perder, ya que mi dolor no se refería a lo que para mí había sido Albertine, sino a lo que mi corazón, deseoso de participar en las emociones más generales del amor, había ido convenciéndome poco a poco de lo que ella era. Me daba cuenta entonces de que aquella vida que tanto me había aburrido, así lo creía al menos, había sido en cambio deliciosa. A los menores momentos pasados en hablar con ella de cosas incluso insignificantes, sentía ahora unida, amalgamada, una voluptuosidad que entonces, es cierto, no había percibido, pero que pese a todo era la causa de que yo hubiera buscado esos momentos con tanta perseverancia y con exclusión de todo lo demás. Los menores incidentes que recordaba, un movimiento que ella había hecho en el coche a mi lado, o para sentarse a la mesa enfrente de mí en su cuarto, propagaban en mi alma un remolino de dulzura y de tristeza que poco a poco le invadía por entero. Aquella habitación donde solíamos cenar nunca me había parecido bonita, pero le decía a Albertine que lo era para que mi amiga estuviese contenta de vivir allí. Ahora las cortinas, las sillas, los libros habían dejado de serme indiferentes. El arte no es lo único que pone encanto y misterio en las cosas más insignificantes. Ese mismo poder de relacionarlas íntimamente con nosotros también se atribuye al dolor. En el momento no había prestado ninguna atención a la cena que habíamos hecho juntos a la vuelta del Oise antes de irme a casa de los Verdun, y hacia cuya belleza y grave dulzura volvía yo ahora unos ojos llenos de lágrimas. Una impresión del amor no guarda proporción con las demás impresiones de la vida, pero solo si no está perdida en medio de las otras, puede darse uno cuenta. No es desde abajo, en el tumulto de la calle y el barullo de las casas circundantes, sino cuando uno se aleja desde las cuestas de un collado vecino a una distancia en que ha desaparecido toda la ciudad o ya no forma a ras de tierra más que una aglomeración confusa, como en el recogimiento de la soledad y de la noche puede calcularse única, persistente y pura la altura de una catedral. Trataba de besar la imagen de Albertine a través de mis lágrimas, pensando en todas las cosas serias y justas que ella había dicho esa noche. Una mañana creí ver la forma oblonga de una colina en la niebla, sentir el calor de una taza de chocolate, mientras me encogía horizontalmente el corazón. Aquel recuerdo de la tarde en que Albertine había venido a verme y en que la había besado por primera vez. Era porque acababa de oír el hipo del calorífero de agua que acababa de encender, y tiré con rabia una invitación que François me había traído de Madame Verdury. Con cuánta mayor fuerza se me imponía la impresión que había sentido al ir a cenar por primera vez a la Rasperia, de que la muerte no hiere a todos los seres a la misma edad. Ahora que Albertine estaba muerta, tan joven, y de que Brichot seguía cenando en casa de Madame Verdury, que no había dejado de recibir y tal vez seguiría recibiendo durante muchos años todavía. Inmediatamente el nombre de Brichot me recordó el final de aquella misma velada
en que me había acompañado a casa cuando había visto desde abajo la luz de la lámpara de Albertín. Ya había pensado en ello otras veces, mas no había abordado ese recuerdo por el mismo lado. De hecho, si nuestros recuerdos nos pertenecen, es en la manera de esas propiedades que tienen pequeñas puertas escondidas que a menudo nosotros mismos ignoramos y que alguien de la vecindad nos abre, de modo que nos encontramos en nuestra casa, al menos por un lado por donde nunca habíamos entrado. Entonces, al pensar en el vacío que ahora encontraría al regresar a casa, en que no volvería a ver desde abajo el cuarto de Albertín, donde la luz se había apagado para siempre, comprendí cuánto aquella noche en que, tras dejar a Brichot, me había parecido sentir el fastidio, la pena de no poder ir a pasear y hacer el amor en otra parte. Comprendí cuánto me había engañado, y solo por creer totalmente asegurada la posición del tesoro cuyos reflejos llegaban hasta mí desde lo alto y cuyo valor había descuidado calcular, lo que hacía que me pareciese necesariamente inferior a placeres que, por pequeños que fueran, yo evaluaba cuando trataba de imaginarlos. Comprendí cuánta plenitud, vida y dulzura contenía para mí aquella luz que me parecía venir de una prisión y que no era sino la realización de lo que me había embriagado un instante y luego parecido imposible para siempre la noche en que Albertín se había acostado bajo el mismo techo que yo en Balme. Comprendía que la vida que yo había llevado en París en una intimidad mía era su intimidad. Era precisamente la realización de aquella paz profunda que había soñado. La conversación que había tenido con Albertín al volver del Bois antes de esa última soirée Verdurin nunca me habría consolado de que no hubiese tenido lugar esa conversación que había mezclado un poco Albertín a la vida de mi inteligencia y, en ciertas parcelas, nos había hecho idénticos uno a otro. Porque no hay duda de que si volvía enternecido sobre su inteligencia y su gentileza conmigo, no era porque fuesen mayores que las de otras personas que había conocido. ¿No me había dicho Madame Cambremer en Balbec: «¿Cómo podría pasar usted sus días con Elstir, que es un hombre de genio, y los pasa con su prima?» La inteligencia de Albertín me agradaba porque, por asociación, despertaba en mí lo que yo llamaba su dulzura, como llamamos dulzura de una fruta a cierta sensación que sólo existe en nuestro paladar. Y de hecho, cuando pensaba en la inteligencia de Albertín, mis labios avanzaban instintivamente y saboreaban un recuerdo cuya realidad prefería que fuese externa a mí y consistiese en la superioridad objetiva de un ser. Cierto que había conocido personas de mayor inteligencia, pero el infinito del amor o su egoísmo hace que los seres que amamos sean aquellos cuya fisonomía intelectual y moral es para nosotros lo menos objetivamente definido. Los retocamos constantemente a capricho de nuestros deseos y temores. No los separamos de nosotros. No son otra cosa en un lugar inmenso y vago donde exteriorizar nuestras ternuras. De nuestro propio cuerpo, al que afluyen perpetuamente tantos malestares y placeres, no tenemos una silueta tan nítida como la de un árbol o de una casa o de un transeúnte. ¿Y acaso ese había sido mi error, no esforzarme más por conocer a Albertín en sí misma? Así como, desde el punto de vista de su encanto, durante mucho tiempo solo había considerado las distintas posiciones que ella ocupaba en mi recuerdo, en el plano de los años, y me había sorprendido ver que se había enriquecido espontáneamente con modificaciones que sólo dependían de la diversidad de las perspectivas. Así habría debido esforzarme para comprender su carácter como el de una persona cualquiera y quizá, consiguiendo entonces explicarme por qué se obstinaba en ocultarme su secreto, habría evitado prolongar entre aquel encarnizamiento extraño y mi invariable presentimiento el conflicto que había acarreado la muerte de Albertín. Y entonces, junto a una gran piedad por ella, sentía la vergüenza de sobrevivirla. En efecto, en las horas en que sufría menos,
tenía la impresión de beneficiarme en cierto modo de su muerte, porque una mujer es de mayor utilidad para nuestra vida si, en lugar de un elemento de felicidad, es para ella un instrumento de dolor. Y no hay una sola cuya posesión sea tan valiosa como la de las verdades que nos descubre haciéndonos sufrir. En estos momentos, relacionando la muerte de mi abuela y la de Albertín, me parecía que mi vida estaba mancillada por un doble asesinato que solo la cobardía del mundo podía perdonarme. Había soñado con que Albertín me comprendiese, con no ser subestimado por ella, creyendo que era por la gran felicidad del ser comprendido, de no ser subestimado, cuando tantas otras hubieran podido hacerlo mejor. Se desea ser comprendido porque se desea ser amado, y se desea ser amado porque se ama. La comprensión de los demás es indiferente y su amor importuno. Mi alegría por haber poseído un poco de la inteligencia de Albertín y de su corazón no dependía de su valor intrínseco, sino que esa posesión era un paso más en la posesión total de Albertín, posesión que había sido mi objetivo y mi quimera desde el primer día que la había visto. Cuando hablamos de la gentileza de una mujer, quizá no hacemos sino proyectar fuera de nosotros el placer que sentimos al verla, como los niños cuando dicen mi querida camita, mi querida almohadita, mis queridos espinitos blancos, lo cual explica por otra parte que los hombres no digan nunca de una mujer que no los engaña es tan gentil y lo diga tan a menudo de una mujer por la que son engañados. Madame de Cambremer tenía razón al pensar que era mayor el encanto espiritual del estilo, pero no podemos juzgar de la misma forma el de una persona que, como todas las demás, es exterior a nosotros, pintada en el horizonte de nuestro pensamiento, y el de una persona que, debido a un error de localización consecutivo a ciertos accidentes pero tenaz, se ha alojado en nuestro propio cuerpo hasta el punto de que preguntarnos retrospectivamente si determinado día miró o dejó de mirar a una mujer en el pasillo de un trenecito de la costa nos hace sentir los mismos sufrimientos que un cirujano que buscase una bala en nuestro corazón.